Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, pues este es mi primer directo, el primer directo que voy a hacer. Confieso que estoy un poquito nerviosa, no sé cómo va a salir. Esperemos que bien, porque el tema es muy interesante. Vamos a hablar de los factores de riesgo del cáncer de mama. Y para eso tengo conmigo a la doctora Miriam de la Puente Yagüe, a ver si se conecta por aquí. Vamos a ver. A ver, aquí está ya. Saluda. A ver. Ay, bien. Transmitir. Y me veo muy brillante. Miriam, ¿qué tal? Ah, ¿qué tal? Buenas tardes. Ido. Lo hemos conseguido, sí. Bueno, te presento un poquito. Bueno, Miriam, la doctora Miriam de la Puente Yagüe, pues es una ginecóloga del Hospital Clínico San Carlos, de la unidad de mama, compañera mía, y bueno, aparte de que la admiro muchísimo profesionalmente, también en el trato con sus pacientes, bueno, es una maravilla de persona como profesional, no tengo palabras para ella. Además, Muchas eh, gracias. es codirectora del Diploma de Especialización de Senología y Patología Mamaria de la Universidad Complutense de Madrid, en el que tengo la suerte también de participar como docente de la parte de diagnóstico por imagen. Y nada, Miriam, pues estamos por aquí para hablar de los factores de riesgo de cáncer de mama, que es un tema que interesa muchísimo. Y para aclarar algunos conceptos, algunas dudas que me han transmitido esta semana te las voy a comentar. Y bueno, si te parece, empezamos. Muchas Yo gracias. primero es que nos aclares qué es un factor de riesgo para un poco empezar con el tema. Pues mira, los factores de riesgo los podríamos definir como una serie de elementos o circunstancias que van a originar que se pueda incrementar la aparición de una determinada enfermedad. Nosotros, claro, somos especialistas en el cáncer de mama y, como sabéis, el cáncer de mama es una neoplasia o la neoplasia más frecuente en la mujer. Lógicamente, nos encantaría saber cuál es la causa principal que origina el cáncer de mama, pero hoy por hoy no lo conocemos. Lo que sí que sabemos es que hay una serie de factores de riesgo, como decía antes, una serie de elementos que va a favorecer la aparición de esta patología que es tan importante hoy por hoy. Entonces, eso es donde tenemos que hacer mayor, incidir un poquito más en todos estos factores de riesgo. Vale, y en el caso del cáncer de mama, ¿cuáles son los factores de riesgo más importantes que tenemos que conocer? Pues mira, nosotros lo podemos o sea, dividir en dos grupos más separados. Una serie de factores de riesgo que no son modificables, que son intrínsecos a nosotros, a la propia persona, como puede ser nuestra edad, el sexo, la raza, nuestra historia reproductiva, nuestra historia genética o lo que nos va ocurriendo, nuestras propias enfermedades. Y en cambio hay otra serie de factores de riesgo sobre los que sí que podemos hacer hincapié, que son los factores de riesgo modificables, como por ejemplo puede ser los estilos de vida, la alimentación, el ejercicio físico, como pueden ser los tratamientos que tomamos exógenos, de hormonas y una serie de condicionantes que ahí sí que podemos hacer un poquito más de incidir un poquito más. Vale, pues sí, ¿te parece que empecemos por los factores que podemos modificar, ¿no? Porque eso en realidad, pues es lo más interesante, porque lo que ya nos viene dado es un poco más complicado, pero que también hablaremos de ello. Pero, ¿qué es lo que nosotros podemos modificar nuestro estilo de vida para tener menos riesgo de cáncer de mama? Pues mira, hay una cosa que está altamente demostrado que es la realización de ejercicio físico. El ejercicio físico moderado es fundamental para reducir el riesgo de cáncer de mama. Sobre todo se ha visto en mujeres posmenopáusicas. Es decir, no hace falta ser la mayor runner del mundo, no hace falta ir al gimnasio y hacer spinning 5 días a la semana. No, no necesitamos eso. Simplemente el caminar entre 45 minutos y una de manera con un ejercicio moderado, con eso sería suficiente para reducir el riesgo de cáncer de mama. Y más barato, más sencillo y más útil no lo podemos hacer. Además, no solamente es para el cáncer de mama, que es lo que estamos hablando, sino también para toda la patología cardiovascular, que también es muy importante en las mujeres posmenopáusicas. Por otro lado, ¿qué decir tiene la alimentación? Es verdad que nosotros, los médicos, los grandes científicos, intentan decir un alimento que sea el que causa el cáncer de mama. Hoy por hoy no podemos decir que hay un alimento específico o varios alimentos que nos van a incrementar el riesgo de cáncer de mama. Pero sí que está demostrado que la dieta mediterránea, que nosotros que somos españoles, que mejor
Hacer una dieta mediterránea, claro, para disminuir el riesgo de cáncer de mama. Al igual que, aunque simplemente sea incrementar la ingesta de frutas y de verduras. Eso sería más que suficiente y sí que se ha visto. A ver, no podemos decir que es un factor protector, porque hoy por hoy, Miriam, no podemos decir que la alimentación es un factor protector, pero sí que mejoraría nuestro porcentaje de tener riesgo de cáncer de mama y de otros cánceres. Vale, en cuanto al alcohol, por ejemplo, también, porque Sí, sí que es como muy relacionado con el cáncer de mama más que el tabaco, ¿no? Parece ser. eso es, Miriam. El alcohol, incrementos de ingestas de alcohol también aumenta el riesgo de cáncer de mama y va en proporción con la cantidad de alcohol que consumas. A mayor cantidad de alcohol que consumas, mayor riesgo tienes de cáncer de mama. En cuanto al tabaco, hoy por hoy, el tabaco sí que es verdad que se ha visto que incrementa un poquito el riesgo relativo, pero no hay estudios firmes que digan, curiosamente, en contra de lo que todos pensaríamos, no hay trabajos en firme que nos digan que el tabaco es un factor de riesgo per se para el cáncer de mama. Pero lo siento mucho, pero en la consulta nosotros recomendamos intentar, claro, no fumar, intentar disminuir el consumo de tabaco. En cuanto al alcohol, vamos a ver, yo sí, por cosa mía personal, lo quería aclarar. ¿Nos tenemos que sentir culpables por tomarnos una cerveza de vez en cuando? ¿O tendríamos que disminuir completamente el consumo de alcohol? ¿O hasta qué punto se ha demostrado qué cantidad de alcohol, digamos, que puede ser perjudicial? ¿O eso no está, digamos, ese nivel no lo podemos saber? Lo que pasa es que se fusiona con otras patologías. Entonces, consumos diarios de alcohol, sí que es verdad que es cuando dicen que aumenta el riesgo de hay otra patología. Que te tomes una cerveza esporádicamente, una cerveza al día, o que te tomes una copa de vino al día, para otras entidades, otras patologías te dicen que que favorece o que previene otras. Entonces, todo en exceso es malo. Eso es. Entonces, el consumo de alcohol en exceso es malo. Ujú, De manera esporádica no pasa nada, pero ujú. quien no se ha tomado una cerveza, quien no se toma una copa, eso no es malo, pero en exceso sí, Vale. evidentemente. Quería, retomando lo del ejercicio físico, también quería comentar que no solamente esto lo tienen que tener en cuenta no solamente las mujeres que intentan prevenir un cáncer de mama, sino que es muy importante también las mujeres que tienen un cáncer de mama, que están en tratamiento, que ya lo han tenido. Es muy importante también para prevenir otro cáncer de mama. Yo es que veo muchas veces en las revisiones que veo mujeres que han tenido cáncer de mama que están como un poco acobardadas, es que me encuentro cansada, pero realmente luego esto es como una rueda. Si tú te activas, aunque estés cansada, al final estarás menos cansada. O sea que realmente eso es algo que al final te va a favorecer el tener mejor calidad de vida Eso y... es. Mm, Eso es, Miriam, o sea, has dado en el clavo. Todo esto va en función a conseguir una mejor calidad de vida y la calidad de vida viene condicionada por muchas cosas. Viene condicionada por el dolor, viene condicionada por el estado anímico, viene condicionada por el estrés que muchas veces causa el cáncer de mama con un diagnóstico y con un tratamiento. Por tanto, todo lo que sea la realización de ejercicio, el ejercicio físico te va a favorecer en muchas esferas. Te va a ujú, disminuir el estrés, te va a disminuir el índice de masa corporal, que también se ha visto, pues eso, que el sobrepeso aumenta el riesgo de cáncer de mama, te va a generar una situación, un estado anímico, psicológico mucho mejor, una ujú, actitud más positiva y todo eso va a ser en beneficio tuyo, ujú, nuestro. Entonces, realmente el ejercicio físico tiene que ser un pilar fundamental no solamente para prevenir, ujú. sino también para mejorar la evolución en una paciente a la que le diagnosticamos el cáncer. Ujú. Mira, te voy a trasladar algunas de las preguntas que me han pasado en cuanto al tema de la reproducción y tal. Me comentaba un par de mujeres me han comentado que, bueno, pues eso de que entran dentro de los factores de riesgo el tener la menopausia tarde, el tener los hijos tarde, como la mayoría de las mujeres europeas. Entonces, una mujer me preguntaba si tú recomendarías en una consulta el adelantar el momento de tener un hijo teniendo en mente el no tener un cáncer de mama en un futuro. A ver, ahí están diferentes cosas. O sea, una cosa es no tener hijos
La nuliparidad sí que es verdad que aumenta el riesgo de cáncer de mama y el tener hijos a edades tempranas, menores de 35 años, sí que se ha visto que puede hacer un efecto de protección para disminuir el riesgo de cáncer de mama. Pero nosotros no somos quienes para poder decir a una mujer que condicione su gestación, sus gestaciones de tener un hijo, que es algo tan sumamente importante, por tener o no tener un cáncer de mama, porque evidentemente sí que es verdad que 1 de cada 8 mujeres podemos tener un cáncer de mama a lo largo de nuestra vida, pero ¿cómo vas a condicionar algo tan fundamental como es tener un hijo? A no ser que tengas las ideas muy claras y quieras tener un hijo sí o sí, pero porque la prioridad sea tu hijo, Eso es. claro, tu prioridad tiene que ser tu hijo. Entonces, ahí sí que, pues, tenlo cuanto antes, mejor. Pero si lo vas a hacer para disminuir el riesgo de tener un cáncer de mama, eso nosotros no lo podemos decir. Que sí que es verdad, es que es recomendable, pero es recomendable fundamentalmente porque tu tejido mamario, mientras que no tienes hijos, es un tejido más inmaduro. Puesto. Claro, y entonces es un tejido que puede ser más sensible a que cualquier factor de fuera, pues lo que estábamos hablando antes, el alcohol, el tabaco, la contaminación, las hormonas, todo eso vaya a modificarlo y tenga mayor riesgo de desarrollar un cáncer de mama. Pero vamos, no podemos decir, ten un hijo ahora mismo, que así vas a evitar tener un cáncer de mama. Eso es. Y la lactancia, porque también muchas mujeres a veces al hacerles la eco, no, es que todavía sigo de lactancia porque sé que protege por el cáncer de mama. O sea, eso es un factor protector también, dar de mamar durante mucho tiempo. La lactancia materna sí que es considerada ahora mismo un factor protector. Cuanto más tiempo de lactancia materna, mejor. Entonces sí, pero es por el hecho que hablábamos antes del tejido, o sea, el tejido con la lactancia materna ya es un tejido mucho más maduro, ya es como que llega a su punto más alto de desarrollo y entonces es más difícil que factores contaminantes puedan actuar sobre él. Entonces ahí sí que es por eso. Vale, Miriam, pues te traslado más preguntas. Mira, otra mujer nos decía que si el estrés puede influir. Eso es algo que sí que me han comentado a mí varias mujeres, que pues cuando les damos el diagnóstico de que parece que es un cáncer, pues nos refieren una historia personal de estrés muy importante pues unos años antes. ¿Eso es coincidencia o puede tener algo de relación? Sí, el estrés está siendo estudiado muchísimo en su relación con el cáncer de mama, tanto como causa del cáncer de mama como consecuencia del cáncer de mama y como decías tú, para luego la evolución y el riesgo de volver a padecer un cáncer en un futuro. Y todo está relacionado porque, claro, ante una situación de estrés nuestro cuerpo reacciona y reacciona sintetizando una serie de sustancias, glucocorticoides, adrenalina, bueno, etc., que lo que hace es disminuir nuestra capacidad del sistema inmunológico de defendernos. Pues como cualquier enfermedad, como las infecciones, como si estamos más estresados, tenemos más riesgo de coger la gripe. Entonces, lo mismo pasa con un sistema inmunitario débil que es capaz de responder peor cuando una célula muta y se altera y lo hace célula cancerígena. Entonces, sí que se ha visto que está relacionado con el cáncer de mama. Vale, genial. Pues nada, seguimos con otros factores. Vamos a los tratamientos hormonales porque eso también genera muchísima discusión. Lo primero, los anticonceptivos, porque hay muchas mujeres que les vuelve un poco loca este tema. En plan, tengo que descansar de los anticonceptivos, tengo que plantearme otro método de anticoncepción porque puedo tener el riesgo de tomar cáncer de mama si llevo ya 10 años tomando anticonceptivos. ¿Qué me comentas sobre esto? ¿Hay riesgo de padecer cáncer de mama con los anticonceptivos hormonales que se toman actualmente? Eso es lo que te iba a decir. Mira, Miriam, es que das en el clavo en todas las preguntas. No es lo mismo los anticonceptivos hormonales que se tomaban antiguamente que los anticonceptivos hormonales que se toman en el momento actual. Es verdad que cuando nosotros asociamos los estrógenos con los gestágenos, que son la mayoría de los anticonceptivos que están, sí que es verdad que cuando llevas más de 10 años con un tratamiento puede aumentar el riesgo de cáncer. Pero el incremento de riesgo de cáncer de mama es muy bajito. ¿Vale? Claro, no podemos decir que es nulo, evidentemente no, pero los descansos en la toma de anticonceptivos no va a modificar el riesgo de tener o no tener un cáncer de mama. Es decir, si tú estás tomando los anticonceptivos por un tratamiento, por una patología, o simplemente porque no tienes deseos de tener un hijo en el momento actual,
a cortar la toma de anticonceptivos porque lleves 7 años. Entonces, hay que tener precaución. Luego, los anticonceptivos, cuando los suspendes, disminuye el riesgo de cáncer de mama. No se convierte en nulo, pero sí que se puede disminuir el riesgo de cáncer de mama. Y más o menos lo mismo ocurre con la terapia hormonal sustitutiva. Es decir, Vale. Esto sí que muchas mujeres lo preguntan también. O sea, el beneficio-riesgo, ¿no? O sea, ¿me merece la pena empezar con un tratamiento porque lo estoy pasando fatal? Hay mujeres que lo pasan muy mal, con mucho foco, insomnio. Me merecen la pena, pero si me dicen que va a aumentar muchísimo mi riesgo de cáncer de mama, pues obviamente, pues estoy sin dormir 7 meses, estoy. Ese riesgo-beneficio, pero ¿cuánto es el riesgo que aumenta? O sea, ¿es algo significativo o Sí que no? es significativo cuando es tratamientos prolongados de más de 10 años en la terapia hormonal sustitutiva. Ujú, Y sobre todo cuando sumas esas dos hormonas, los estrógenos y la progesterona. ujú. Porque hay otras terapias que son solo con estrógenos, que eso no se ha visto que esté relacionado con el riesgo de cáncer de mama. Ujú. Pero sí que es verdad que cuando estás con tratamientos prolongados de más de 10 años, el riesgo de cáncer de mama sí que está más elevado con esa terapia hormonal. ¿Y eso es habitual, que tengas tratamientos tan largos? ¿O normalmente no recomendáis tratamientos tan largos? Nosotros en el momento actual no lo recomendamos porque hubo un estudio, el estudio Y, que fue muy puntero desde el punto de vista de la ginecología y entonces Ujú, creó mucha incertidumbre con la terapia hormonal. Pero sí que ujú. es verdad es que ahora disponemos de una terapia hormonal que puede beneficiar a las pacientes. Entonces, ¿por qué no vas a poner un tratamiento hormonal durante un corto periodo de tiempo que a la mujer la vas a resolver muchos síntomas que le van a disminuir la calidad de vida? ¿Por qué no? Claro que sí. Lo que pasa es que tienes que hacer un seguimiento de la mama, evidentemente más estricto, no entra dentro de un cribado poblacional, es decir, no puedes hacer mamografías cada 2 años. Esa paciente la tienes que hacer un seguimiento más estricto y cortarlo en el momento en el que mejoren los síntomas o lleguemos a una edad en la que la mujer pues ya se encuentre mejor. Ujú. Muy bien, vamos a seguir entonces con los antecedentes familiares, porque Ujú. eso es también algo que nos preocupa mucho, ¿no? ¿En qué momento un antecedente familiar se convierte en importante? Mi abuela ha tenido cáncer de mama, mi tía segunda, mi abuelo, o ¿qué antecedente de cáncer de mama es importante o relevante para yo pensar que puedo tener un mayor riesgo de cáncer de mama? Tienen que ser varios familiares de primer grado que tengan cáncer de mama. Y cuando en tu familia tienes un cáncer de mama en un varón, sí que es verdad que es también muy importante que se lo comentes al ginecólogo o al especialista que te está siguiendo, porque entonces es también un mayor riesgo. Es verdad que culpa de todos en la sociedad actual se ha estado diciendo que si has tenido tu madre ya cuando es posmenopáusica, es decir, cuando ya se le ha ido la regla, tiene un cáncer de mama, que tienes que ir a hacerte las revisiones. Bueno, pues si tu madre tiene un cáncer de mama posmenopáusico, tú no tienes por qué tener mayor riesgo de tener cáncer de mama, porque realmente Madre, ni siquiera una madre en plan, cáncer de mama a los 60 años o 70 ni años. siquiera una... No. No, eso sería hacer un cribado como en el resto de la población. Pero Ujú, bueno, sí que es verdad que la cultura que se ha creado ha sido hazte pruebas, hazte pruebas, hazte pruebas, pero el beneficio no lo vas a conseguir porque no tienes un riesgo aumentado. Eh, ujú. es verdad que si es tu madre, han sido dos tías hermanas de tu madre o tus hermanos, tal, entonces ahí ya sí que es verdad que se aumenta la agregación familiar y entonces ahí sí que tienes mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama y hay que hacer un cribado y a lo mejor realizar un estudio genético en tu familia. Ujú, Pero hay que entender que el cáncer de mama genético solamente es un 5 o un 10% ujú, lo que está demostrado en el momento actual. Y es verdad que luego hay un pool de cánceres de mama que es entre un 10 y un 15%, que es lo que estamos hablando, de gente que tiene muchos miembros de su familia con cáncer de mama u otros cánceres como el cáncer de próstata, el cáncer de estómago, que se relacionan con otras mutaciones. Pues ujú. ahí es verdad que haciendo una correcta historia clínica, que es muy importante que nosotros conozcamos lo que le pasa a nuestra familia, para poder contárselo a nuestro especialista y que él nos pueda ayudar y hacer bien las pruebas de imagen, indicarlas bien cómo se tiene que hacer. Ujú. Mira, me están preguntando por aquí, Miriam, si tiene algo que ver el tema de los sujetadores.
si llevar una ropa interior inadecuada puede favorecer el riesgo de cáncer de mama. Esos sujetadores que aprietan, con aros, que te los quitas y te dejan marcas. ¿Eso se ha En un demostrado principio, o no? En un principio no es que aumente el riesgo de cáncer de mama, pero sí que es verdad que nos incrementa muchísimo patología, sintomatología de la mama. Es decir, muchas mujeres que vienen a nuestra consulta por dolores de mama es por un uso inadecuado con un sujetador inadecuado. Es increíble que, claro, es que hoy por hoy parece que la lencería, los sujetadores hay que llevar los más bonitos, tal, pero realmente hay que llevar los que mejor se adaptan a nuestra mama. Entonces, de manera, conociéndonos a nosotras mismas, utilizando los sujetadores que son más adecuados, vamos a disminuir un montón los síntomas de dolores que vamos a tener en la mama. Eso es verdad. Yo cuando algunas veces, pues bueno, ya sabéis, nos piden ecografías de mama por mastalgia infinitas, ¿no? La mastalgia es algo que es un cajón desastre de pruebas al final y muchas de las mujeres pues cuando llegan a desvestirse se quitan el sujetador, les voy a hacer la ecografía y están llenas de marcas del sujetador. Claro. Y claro, digo, pues podría ser la causa, ¿no? O sea, que muchas veces yo creo que es complicado encontrar nuestro sujetador el que nos vaya bien, porque con los miles de modelos que hay y cada mama nos tratan como si tuviéramos todos la mama igual Vale. y realmente no, pues cada mama es diferente, tienes que encontrar el modelo que a ti te vaya bien, que no te haga daño, que muy bien. Pues, ¿qué más tenía por aquí? El estrés, hábitos de vida, pues yo creo que ya lo hemos dicho todo más o menos de los factores de riesgo, ¿no, Miriam? Bueno, sí, lo que quería saber es si una mujer va a la consulta y vosotros la podéis orientar sobre qué tipo de riesgo tiene, porque sabemos que en función del riesgo que tenga, pues le vamos a hacer un cribado de una manera o de otra, ¿no? O sea, el cribado poblacional va a ser de una manera, si tienen unos factores de riesgo que van a entrar en riesgo moderado va a ser de otra y las mujeres con alto riesgo de cáncer de mama pues van a ir por otra vía. Vamos a hacer resonancias desde jovencitas. Entonces, ¿eso lo calculáis, lo podéis calcular de alguna manera con todos estos factores que me has comentado o no? Nosotros cuando hacemos la historia clínica, Miriam, sí que es verdad que nos hacemos una idea del riesgo de la paciente que tenemos delante, con la edad, con todos los antecedentes familiares, personales, porque es verdad que una paciente que ha tenido un carcinoma in situ, un carcinoma infiltrante, puede tener mayor lateral y por eso le hacemos unos seguimientos más estrictos, pues evidentemente luego también su historia ginecobstétrica, todos los antecedentes de lo que estábamos hablando, de si ha tenido hijos, cuándo los ha tenido, si les ha dado de mamar, si ha tomado o no anticonceptivos o terapia hormonal. Todo eso nosotros lo aunamos en la historia clínica para hacer una estimación del riesgo. Es verdad que en el momento actual hay una serie de plataformas que se están generando, porque claro, todo esto, Miriam, tú ya lo sabes, que no sabemos cuándo hay que hacer las pruebas a las pacientes y con qué asiduidad. Entonces, están haciendo unas plataformas en las que valora esto, la edad de la paciente con sus antecedentes y también una característica que podrías hablar tú de ella mucho mejor que yo, que es la densidad mamaria, que es una cosa que es verdad que es y que también a estrógenos mayor densidad mamaria tienes y también más riesgo de tener cáncer de mama. Entonces, con todo eso sí que podemos plantearnos entre todos, entre los radiólogos, los clínicos, es ver qué tipo de seguimiento que hacer a esta paciente en función de su riesgo. Claro, claro que sí. Y debemos Yo creo que hacia ahí es donde hacerlo, de hecho. Es como haríamos bien o sea, nuestro trabajo. pienso que es hacia ahí a donde nos Sí. encaminamos, ¿no? Ahora mismo el cribado del cáncer de mama lo estamos realizando de igual manera a todas las mujeres, las metemos a todas en el mismo saco cuando sabemos realmente que no, que no es así, ¿no? O sea, hacemos mamografía a todas las mujeres cada 2 años, a partir de los 50 años. Ya hay cada vez más tendencia a que el cribado hay que adelantarlo a lo mejor un poquito, la edad quizá empezar a los 50 es un poco tarde, pero sí que es verdad que sabemos que hay mujeres que si les hacemos una mamografía cada 2 años es un cribado perfecto,
Sin embargo, sabemos que hay mujeres a las que si no les hacemos la ecografía complementaria se va a quedar corto. Hay mujeres que sí que requerirían hacer una mamografía con eco anual. Otras mujeres que ya pues tienen que ir a resonancia. Y yo creo que esa es la tendencia que llevamos actualmente de en algún momento pues ir hacia ese cribado un poco más personalizado según tu tipo de mama, tus factores de riesgo, ¿no? Esperemos que algún día la tomosíntesis, incorporar las técnicas que tenemos en función del tipo de mama y de los factores de riesgo a la mujer. Uy, te he perdido, te pierdo. Dije, sí, Miriam, ojalá. Ahora. Bueno, que no se me quede alguna cosa que decirte, se nos ha ido un ratillo. Una paciente, como has dicho, ¿no? Recalcar que si ya has tenido un cáncer de mama previamente, digamos que tienes un poco más de riesgo de tener un segundo cáncer de mama. Sí, la verdad es que cáncer de mama en la otra mama y también de recidiva. Entonces, tenemos que hacer un seguimiento anual. De hecho, nosotros seguimos a todas las pacientes, a las largas supervivientes también, para intentar disminuir o localizar. Y otra pregunta que nos decían por aquí, si tienes quistes o fibroadenomas, bueno, es algo que son lesiones muy frecuentes, que cuando hacemos una eco con una mujer es raro no ver un quiste, es raro no ver un fibroadenoma, todas las mujeres jóvenes que vienen a hacer ecografía. ¿Esto las predispone a tener más riesgo? ¿Tienen que estar preocupadas estas mujeres por tener este tipo de lesiones benignas? No, de hecho, la aparición, o sea, los quistes mamarios y los fibroadenomas es una cosa que aparece en nuestra mama, pero que es casi como una variación de la normalidad. Es decir, hay una serie de mamas que tienen una cierta predisposición a desarrollar estos fibroadenomas, que lógicamente los encontramos cuando hacemos una prueba porque se asocia a dolor o la aparición de un bulto de manera súbita. Pues estupendo, nosotros hacemos la prueba, nos tiramos, pero cuando ya se ve que está estable, seguirlo. ¿Por qué? Porque no aumenta el riesgo de cáncer de mama. Es decir, tenemos que transmitir tranquilidad y que las pacientes estén tranquilas y ante eventualidad que aumenta el bulto, el tamaño del bulto o la sintomatología, acudir a nosotros que estaremos encantados de volver a valorar, pero no aumenta el riesgo de... Como si tienes lunares en la piel, ¿no? O sea, podríamos, digamos, sería algo un símil parecido. Si tienes lunares, pues bueno, si los lunares están igual, pues es algo benigno, ¿no? Si de repente uno que está un poco raro, tal, pues irías a la consulta, ¿no? A ver si tiene importancia o no tiene importancia. Eso es. Y simplemente con que te lo valore un especialista y te diga que está normal, ya entonces tú te quedarías tranquilo porque eso no te va a predisponer a tener mayor riesgo de cáncer de mama. Los fibroadenomas es verdad que es otra que antes sí que es verdad que se hacía un seguimiento todos los años, casi como si fuese una paciente que Y hubiese cada 6 tenido un cáncer meses, de sí, la verdad que... mama. Y entonces hay que entender que esto es así. De hecho, es transmitir un miedo que no existe, que no es real. Muy bien, Miriam, pues nada, encantada de haber hablado por aquí contigo. Yo creo que nos ha quedado muy claro todo en cuanto a los factores de riesgo. De todas formas, el vídeo lo vamos a colgar y cualquier duda que tengáis por aquí, pues nada, lo podéis comentar luego y nada, lo contestaremos. Miriam, te agradezco muchísimo que estés aquí en nuestro primer directo y nada, pues nos vemos el lunes. Nos vemos mañana. Bueno, muchas gracias. Muy brillante. Miriam, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo hemos conseguido, sí. Bueno, te presento un poquito. Bueno, Miriam, la doctora Miriam de la Puente Yagüe, pues es una ginecóloga del Hospital Clínico San Carlos, de la unidad de mama, compañera mía, y bueno, aparte de que la admiro muchísimo profesionalmente, también en el trato con sus pacientes, bueno, es una maravilla de persona como profesional, no tengo palabras para ella. Además,
Es codirectora del Diploma de Especialización de Senología y Patología Mamaria de la Universidad Complutense de Madrid, en el que tengo la suerte también de participar como docente de la parte de diagnóstico por imagen. Y nada, Miriam, pues estamos por aquí para hablar de los factores de riesgo de cáncer de mama, que es un tema que me interesa muchísimo, y para aclarar algunos conceptos, algunas dudas que me han transmitido esta semana te las voy a comentar. Y bueno, si te parece, empezamos. Muchas Yo gracias. primero es que nos aclares qué es un factor de riesgo para un poco empezar con el tema. Pues mira, los factores de riesgo los podríamos definir como una serie de elementos o circunstancias que van a originar que se pueda incrementar la aparición de una determinada enfermedad. Nosotros, claro, somos especialistas en el cáncer de mama y, como sabéis, el cáncer de mama es una neoplasia o la neoplasia más frecuente en la mujer. Lógicamente, nos encantaría saber cuál es la causa principal que origina el cáncer de mama, pero hoy por hoy no lo conocemos. Lo que sí que sabemos es que hay una serie de factores de riesgo, como decía antes, una serie de elementos que va a favorecer la aparición de esta patología que es tan importante hoy por hoy. Entonces, eso es donde tenemos que hacer incidir un poquito más en todos estos factores de riesgo. Vale, y en el caso del cáncer de mama, ¿cuáles son los factores de riesgo más importantes que tenemos que conocer? Pues mira, nosotros lo podemos dividir en dos grupos más separados. Una serie de factores de riesgo que no son modificables, que son intrínsecos a nosotros, a la propia persona, como puede ser nuestra edad, el sexo, la raza, nuestra historia reproductiva, nuestra historia genética o lo que nos va ocurriendo, nuestras propias enfermedades. Y en cambio hay otra serie de factores de riesgo sobre los que sí que podemos hacer hincapié, que son los factores de riesgo modificables, como por ejemplo puede ser los estilos de vida, la alimentación, el ejercicio físico, como pueden ser los tratamientos que tomamos exógenos, de hormonas y una serie de condicionantes que ahí sí que podemos hacer un poquito más incidir un poquito más. Vale, pues sí, ¿te parece que empecemos por los factores que podemos modificar, ¿no? Porque eso en realidad pues es lo más interesante, porque lo que ya nos viene dado es un poco más complicado, pero que también hablaremos de ello. Pero, ¿qué es lo que nosotros podemos modificar nuestro estilo de vida para tener menos riesgo de cáncer de mama? Pues mira, hay una cosa que está altamente demostrado, que es la realización de ejercicio físico. El ejercicio físico moderado es fundamental para reducir el riesgo de cáncer de mama. Sobre todo se ha visto en mujeres posmenopáusicas. Es decir, no hace falta ser la mayor runner del mundo, no hace falta ir al gimnasio y hacer spinning 5 días a la semana. No, no necesitamos eso. Simplemente el caminar entre 45 minutos y una con un ejercicio moderado, con eso sería suficiente para reducir el riesgo de cáncer de mama. Y más barato, más sencillo y más útil no lo podemos hacer. Además, no solamente es para el cáncer de mama, que es lo que estamos hablando, sino también para toda la patología cardiovascular, que también es muy importante en las mujeres posmenopáusicas. Por otro lado, ¿qué decir tiene la alimentación? Es verdad que nosotros, los médicos, los grandes científicos, intentan decir un alimento que sea el que causa el cáncer de mama. Hoy por hoy no podemos decir que hay un alimento específico o varios alimentos que nos van a incrementar el riesgo de cáncer de mama. Pero sí que está demostrado que la dieta mediterránea, que nosotros que somos españoles, que mejor hacer una dieta mediterránea, claro, para disminuir el riesgo de cáncer de mama. Al igual que, aunque simplemente sea incrementar la ingesta de frutas y de verduras. Eso sería más que suficiente y sí que se ha visto. A ver, no podemos decir que es un factor protector, porque hoy por hoy, Miriam, no podemos decir que la alimentación es un factor protector, pero sí que mejoraría nuestro porcentaje de tener riesgo de cáncer de mama y de otros cánceres. Vale, en cuanto al alcohol, por ejemplo, también, porque Sí, es como muy relacionado con el cáncer de mama más que el tabaco, ¿no? Parece ser. eso es, Miriam. El alcohol, incrementos de ingestas de alcohol también aumenta el riesgo de cáncer de mama y va en proporción con la cantidad de alcohol que consumas. A mayor cantidad de alcohol que consumas, mayor riesgo tienes de cáncer de mama. En cuanto al tabaco, hoy por hoy, el tabaco sí que es verdad que se ha visto que incrementa un poquito el riesgo relativo, pero no hay estudios firmes que digan. Curiosamente, en contra de lo que todos pensaríamos, no hay trabajos en firme que nos digan que el tabaco es un factor de riesgo per se para el cáncer de mama. Pero
lo siento mucho, pero en la consulta nosotros recomendamos intentar, claro, no fumar, intentar disminuir el consumo de tabaco. En cuanto al alcohol, vamos a ver, yo sí, por cosa mía personal, lo quería aclarar. ¿Nos tenemos que sentir culpables por tomarnos una cerveza de vez en cuando? ¿O tendríamos que disminuir completamente el consumo de alcohol? ¿O hasta qué punto se ha demostrado qué cantidad de alcohol, digamos, que puede ser perjudicial? ¿O eso no está, digamos, ese nivel no lo podemos saber? Lo que pasa es que se fusiona con otras patologías. Entonces, consumos diarios de alcohol, sí que es verdad que es cuando dicen que aumenta el riesgo de que hay otra patología. Que te tomes una cerveza esporádicamente, una cerveza al día, o que te tomes una copa de vino al día, para otras entidades, otras patologías te dicen que que favorece o que previene otras. Entonces, todo en exceso es malo. Eso es. El consumo de alcohol en exceso es malo. Ujú, De manera esporádica no pasa nada. Pero ujú. quien no se ha tomado una cerveza, quien no se toma una copa, eso no es malo, pero en exceso sí, Vale. evidentemente. Quería, retomando lo del ejercicio físico, también quería comentar que no solamente esto lo tienen que tener en cuenta no solamente las mujeres que intentan prevenir un cáncer de mama, sino que es muy importante también las mujeres que tienen un cáncer de mama, que están en tratamiento, que ya lo han tenido. Es muy importante también para prevenir otro cáncer de mama. Yo es que veo muchas veces en las revisiones que veo mujeres que han tenido cáncer de mama que están como un poco acobardadas, es que me encuentro cansada, pero realmente luego esto es como una rueda. Si tú te activas, aunque estés cansada, al final estarás menos cansada. O sea que realmente eso es algo que al final te va a favorecer el tener mejor calidad de vida Eso y... es. Mm, Eso es, Miriam, nos has dado en el clavo. Todo esto va en función a conseguir una mejor calidad de vida y la calidad de vida viene condicionada por muchas cosas. Viene condicionada por el dolor, viene condicionada por el estado anímico, viene condicionada por el estrés que muchas veces causa el cáncer de mama con un diagnóstico y con un tratamiento. Por tanto, todo lo que sea la realización de ejercicio, el ejercicio físico te va a favorecer en muchas esferas. Te va a ujú, disminuir el estrés, te va a disminuir el índice de masa corporal, que también se ha visto, pues eso, que el sobrepeso aumenta el riesgo de cáncer de mama, te va a generar una situación, un estado anímico, psicológico mucho mejor, una ujú, actitud más positiva y todo eso va a ser en beneficio tuyo, ujú, nuestro. Entonces, realmente el ejercicio físico tiene que ser un pilar fundamental no solamente para prevenir, ujú. sino también para mejorar la evolución en una paciente a la que le diagnosticamos el cáncer. Ujú. Mira, te voy a trasladar algunas preguntas que me han pasado en cuanto al tema de la reproducción y tal. Me comentaba un par de mujeres me han comentado que, bueno, pues eso de que entran dentro de los factores de riesgo el tener la menopausia tarde, el tener los hijos tarde, como la mayoría de las mujeres europeas. Entonces, una mujer me preguntaba si tú recomendarías en una consulta el adelantar el momento de tener un hijo teniendo en mente el no tener un cáncer de mama en un futuro. A ver, ahí están diferentes cosas. O sea, una cosa es no tener hijos. La nuliparidad sí que es verdad que aumenta el riesgo de cáncer de mama y el tener hijos a edades tempranas, menores de 35 años, sí que se ha visto que puede hacer un efecto de Sí. protección para disminuir el riesgo de cáncer de mama. Ujú, Pero nosotros no somos quienes para poder decir a una mujer que condicione su, sus gestaciones de tener un hijo, que es algo tan sumamente importante, ujú, por tener o no tener un cáncer de mama, porque evidentemente sí que es verdad que una de cada 8 mujeres podemos tener un cáncer de mama a lo largo de nuestra vida, pero ¿cómo vas a condicionar algo tan fundamental como es tener un hijo? A no ser que tengas las ideas muy claras y quieras tener un hijo sí o sí, pero porque la prioridad sea tu hijo, eso es. claro, tu Ujú, prioridad debe ser tu hijo. Entonces, ahí sí que, pues, tenlo cuanto antes, mejor. Pero si lo vas a hacer para disminuir el riesgo de tener un cáncer de mama, eso nosotros no lo podemos decir. ujú. Que sí que es verdad, es que es recomendable, pero es recomendable fundamentalmente porque tu tejido mamario, mientras que no tienes hijos, es un tejido más inmaduro. Puesto. Claro, y entonces es un
tejido que puede ser más sensible a que cualquier factor de fuera, pues lo que estábamos hablando antes, el alcohol, el tabaco, la contaminación, las hormonas, todo eso vaya a modificarlo y tenga mayor riesgo de desarrollar un cáncer de mama. Pero vamos, no podemos decir, ten un hijo ahora mismo, que así vas a evitar tener un cáncer de mama. Eso es. Y la lactancia, porque también muchas mujeres a veces al hacerles la eco, no, es que todavía sigo la lactancia porque sé que protege por el cáncer de mama. O sea, ¿eso es un factor protector también, dar de mamar durante mucho tiempo? La lactancia materna sí que es considerada ahora mismo un factor protector. Uh-huh. Cuanto más tiempo de lactancia materna, mejor. Entonces sí, pero es por el hecho que hablábamos antes del tejido, o sea, el tejido con la lactancia materna ya es un tejido mucho más maduro, ya es como que llega a su punto más alto de desarrollo y entonces es más difícil que factores contaminantes puedan actuar sobre él. Entonces ahí sí que es por eso. Vale, Miriam, pues te traslado más preguntas. Mira, otra mujer nos decía que si el estrés puede influir. Eso es algo que sí que me han comentado a mí varias mujeres, que pues cuando les damos el diagnóstico de que parece que es un cáncer, pues nos refieren una historia personal de estrés muy importante pues unos años antes. ¿Eso es coincidencia o puede tener algo de relación? Sí, el estrés está siendo estudiado muchísimo en su relación con el cáncer de mama, tanto como causa del cáncer de mama como consecuencia del cáncer de mama y como decías tú, para luego la evolución y el riesgo de volver a padecer un cáncer en un futuro. Y todo está relacionado porque, claro, ante una situación de estrés nuestro cuerpo reacciona y reacciona sintetizando una serie de sustancias, glucocorticoides, adrenalina, bueno, etc., que lo que hace es disminuir nuestra capacidad del sistema inmunológico de defendernos. Pues como cualquier enfermedad, como las infecciones, como si estamos más estresados, tenemos más riesgo de coger la gripe. Entonces, lo mismo pasa con un sistema inmunitario débil que es capaz de responder peor cuando una célula muta y se altera y lo hace célula cancerígena. Entonces, sí que se ha visto que está relacionado con el cáncer de mama. Vale, genial. Pues nada, seguimos con otros factores. Vamos a los tratamientos hormonales porque eso también genera muchísima discusión. Lo primero, los anticonceptivos, porque hay muchas mujeres que les vuelve un poco loca este tema. En plan, tengo que descansar de los anticonceptivos, tengo que plantearme otro método de anticoncepción porque puedo tener el riesgo de tomar cáncer de mama si llevo ya 10 años tomando anticonceptivos. ¿Qué me comentas sobre esto? ¿Hay riesgo de padecer cáncer de mama con los anticonceptivos hormonales que se toman actualmente? Eso es lo que te iba a decir. Mira, Miriam, es que das en el clavo en todas las preguntas. No es lo mismo los anticonceptivos hormonales que se tomaban antiguamente que los anticonceptivos hormonales que se toman en el momento actual. Es verdad que cuando nosotros asociamos los estrógenos con los gestágenos, que son la mayoría de los anticonceptivos que están, sí que es verdad que cuando llevas más de 10 años con un tratamiento puede aumentar el riesgo de cáncer. Pero el incremento de riesgo de cáncer de mama es muy bajito. ¿Vale? Claro, no podemos decir que es nulo, evidentemente no, pero los descansos en la toma de anticonceptivos no va a modificar el riesgo de tener o no tener un cáncer de mama. Es decir, si tú estás tomando los anticonceptivos por un tratamiento, por una patología, o simplemente porque no tienes deseos de tener un hijo en el momento actual, a cortar la toma de anticonceptivos porque lleves 7 años. Entonces, hay que tener precaución. Luego, los anticonceptivos, cuando los suspendes, disminuye el riesgo de cáncer de mama. No se convierte en nulo, pero sí que se puede disminuir el riesgo de cáncer de mama. Y más o menos lo mismo ocurre con la terapia hormonal sustitutiva. Es decir, Vale. Esto sí que muchas mujeres lo preguntan también. O sea, el beneficio o riesgo, ¿no? O sea, ¿me merece la pena empezar con un tratamiento porque lo estoy pasando fatal? Hay mujeres que lo pasan muy mal, con mucho foco, insomnio. Me merecen la pena, pero si me dicen que va a aumentar muchísimo mi riesgo de cáncer de mama, pues obviamente, pues si estoy sin dormir 7 meses, ese riesgo-beneficio, pero ¿cuánto es el riesgo que aumenta? O sea, ¿es algo significativo o sí que no? es significativo cuando es tratamientos prolongados de más de 10 años en la terapia hormonal sustitutiva. Ujú. Y sobre todo cuando sumas esas dos hormonas, los estrógenos y la progesterona. Ujú. Porque hay otras terapias que son solo con estrógenos, que eso no se ha visto que esté relacionado con el riesgo de cáncer de mama. Ujú. Pero sí que es verdad que cuando estás con tratamientos prolongados de más de 10 años, el riesgo de cáncer de mama sí que está más elevado con esa terapia hormonal.
¿Y eso es habitual, que tengas tratamientos tan largos? ¿O normalmente no recomendáis tratamientos tan largos? Nosotros en el momento actual no lo recomendamos porque hubo un estudio, el estudio White, que fue muy puntero desde el punto de vista de la ginecología y entonces creó mucha incertidumbre con la terapia hormonal. Pero sí que es verdad es que ahora disponemos de una terapia hormonal que puede beneficiar a las pacientes. Entonces, ¿por qué no vas a poner un tratamiento hormonal durante un corto periodo de tiempo que a la mujer la vas a resolver muchos síntomas que le van a disminuir la calidad de vida? ¿Por qué no? Claro que sí. Lo que pasa es que tienes que hacer un seguimiento de la mama, evidentemente más estricto, no entra dentro de un cribado poblacional, es decir, no puedes hacer mamografías cada 2 años. Esa paciente la tienes que hacer un seguimiento más estricto y cortarlo en el momento en el que mejoren los síntomas o lleguemos a una edad en la que la mujer pues ya se encuentre mejor. Muy bien, vamos a seguir entonces con los antecedentes familiares, porque Ujú. eso es también algo que nos preocupa mucho, ¿no? ¿En qué momento un antecedente familiar se convierte en importante? Mi abuela ha tenido cáncer de mama, mi tía segunda, mi abuelo, o ¿qué antecedente de cáncer de mama es importante o relevante para yo pensar que pueda tener un mayor riesgo de cáncer de mama? Tienen que ser varios familiares de primer grado que tengan cáncer de mama. Y cuando en tu familia tienes un cáncer de mama en un varón, sí que es verdad que es también muy importante que se lo comentes al ginecólogo o al especialista que te está siguiendo, porque entonces es también un mayor riesgo. Es verdad que culpa de todos en la sociedad actual se ha estado diciendo que si has tenido tu madre ya cuando es posmenopáusica, es decir, cuando ya se le ha ido la regla, un cáncer de mama, que tienes que ir a hacerte las revisiones. Bueno, pues si tu madre tiene un cáncer de mama posmenopáusico, tú no tienes por qué tener mayor riesgo de tener cáncer de mama, porque realmente Madre, ni siquiera una madre en plan cáncer de mama a los 60 años o 70 ni años. siquiera una... No, No, eso sería hacer un cribado como en el resto de la población. Pero bueno, sí que es verdad que la cultura que se ha creado ha sido hazte pruebas, hazte pruebas, hazte pruebas, pero el beneficio no lo vas a conseguir porque no tienes un riesgo aumentado. Eh, es verdad que si es tu madre, han sido 2 tías hermanas de tu madre o tus hermanos, tal, entonces ahí ya sí que es verdad que se aumenta la agregación familiar y entonces ahí sí que tienes mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama y hay que hacer un cribado y a lo mejor realizar un estudio genético en tu familia. Pero hay que entender que el cáncer de mama genético solamente es un 5 o un 10% lo que está demostrado en el momento actual. Y es verdad que luego hay un pool de cánceres de mama que es entre un 10 y un 15%, que es lo que estamos hablando, de gente que tiene muchos miembros de su familia con cáncer de mama u otros cánceres como el cáncer de próstata, el cáncer de estómago, que se relacionan con otras mutaciones. Pues ahí es verdad que haciendo una correcta historia clínica, que es muy importante que nosotros conozcamos lo que le pasa a nuestra familia para poder contárselo a nuestro especialista y que él nos pueda ayudar y hacer bien las pruebas de imagen, indicarlas bien cómo se tiene que hacer. Mira, me están preguntando por aquí, Miriam, si tiene algo que ver el tema los sujetadores. Si llevar una ropa interior inadecuada puede favorecer el riesgo de cáncer de mama. Esos sujetadores que aprietan, con aros, que te los quitas y te dejan marcas. ¿Eso se ha En un demostrado principio, o no? En un principio no es que aumente el riesgo de cáncer de mama, pero sí que es verdad que nos incrementa muchísimo patología, sintomatología de la mama. Es decir, muchas mujeres que vienen a nuestra consulta por dolores de mama es por un uso inadecuado con un sujetador inadecuado. Es increíble De todo. que, claro, es que hoy por hoy parece que la lencería, los sujetadores hay que llevar los más bonitos, tal, pero realmente hay que llevar los que mejor se adaptan a nuestra mama. Entonces, de esta manera, conociéndonos a nosotras mismas, utilizando los sujetadores que son más adecuados, vamos a disminuir un montón los síntomas de dolores que vamos a tener en la mama. Eso es verdad. Yo cuando algunas veces, pues bueno, ya sabéis, nos piden ecografías de mama por mastalgia infinitas, ¿no? La mastalgia es algo que es un cajón desastre de pruebas al final y muchas de las mujeres pues cuando llegan a desvestirse se quitan el sujetador, les voy a hacer la ecografía y están llenas de marcas del sujetador.
Y claro, digo, pues podría ser la causa, ¿no? O sea, que muchas veces yo creo que es complicado encontrar nuestro sujetador que nos vaya bien, porque con los miles de modelos que hay y cada mama nos tratan como si tuviéramos todos la mama igual y realmente no, pues cada mama es diferente, tienes que encontrar el modelo que a ti te vaya bien, que no te haga daño, que muy bien. Pues, ¿qué más? ¿Qué más tenía por aquí? El estrés, hábitos de vida, pues yo creo que ya lo hemos dicho todo más o menos de los factores de riesgo, ¿no, Miriam? Bueno, sí, lo que quería saber es si una mujer va a la consulta y vosotros la podéis orientar sobre qué tipo de riesgo tiene, porque sabemos que en función del riesgo que tenga, pues le vamos a hacer un cribado de una manera o de otra, ¿no? O sea, el cribado poblacional va a ser de una manera, si tienen unos factores de riesgo que van a entrar en riesgo moderado va a ser de otra y las mujeres con alto riesgo de cáncer de mama pues van a ir por otra vía. Vamos a hacer resonancias desde jovencitas. Entonces, ¿eso lo calculáis, lo podéis calcular de alguna manera con todos estos factores que me has comentado? Nosotros cuando hacemos la historia clínica, Miriam, sí que es verdad que nos hacemos una idea del riesgo de la paciente que tenemos delante, con la edad, con todos los antecedentes familiares, personales, porque es verdad que una paciente que ha tenido un carcinoma in situ, un carcinoma infiltrante, puede tener mayor lateral y por eso le hacemos unos seguimientos más estrictos, pues evidentemente luego también su historia ginecobstétrica, todos los antecedentes de lo que estábamos hablando de si ha tenido hijos, cuándo los ha tenido, si les ha dado de mamar, si ha tomado o no anticonceptivos o terapia hormonal. Todo eso nosotros lo aunamos en la historia clínica para hacer una estimación del riesgo. Es verdad que en el momento actual hay una serie de plataformas que se están generando, porque claro, todo esto, Miriam, tú ya lo sabes, que no sabemos cuándo hay que hacer las pruebas a las pacientes y con qué asiduidad. Entonces, están haciendo unas plataformas en las que valora esto, la edad de la paciente con sus antecedentes y también una característica que podrías hablar tú de ella mucho mejor que yo, que es la densidad mamaria, que es una cosa que es verdad que y que también a estrógenos mayor densidad mamaria tienes y también más riesgo de tener cáncer de mama. Entonces, con todo eso sí que podemos plantearnos entre todos, entre los radiólogos, los clínicos, es ver qué tipo de seguimientos que hacer a esta paciente en función de su riesgo. Claro, claro que sí. Y debemos Yo creo que hacia ahí es donde hacerlo, de hecho. Es como haríamos bien nuestro trabajo. pienso que es hacia ahí a donde nos encaminamos, ¿no? Ahora mismo el cribado del cáncer de mama lo estamos realizando de igual manera a todas las mujeres, las metemos a todas en el mismo saco cuando sabemos realmente que no, que no es así, ¿no? O sea, hacemos mamografía a todas las mujeres cada 2 años, a partir de los 50 años. Ya hay cada vez más tendencia a que el cribado hay que adelantarlo a lo mejor un poquito, la edad quizá empezar a los 50 es un poco tarde, pero sí que es verdad que sabemos que hay mujeres que si les hacemos una mamografía cada 2 años es un cribado perfecto, sin embargo sabemos que hay mujeres a las que si no les hacemos la ecografía complementaria se va a quedar corto, hay mujeres que sí que requerirían hacer una mamografía con eco anual, otras mujeres que ya pues tienen que ir a resonancia. Y yo creo que esa es la tendencia que llevamos actualmente de en algún momento pues ir hacia ese cribado un poco más personalizado según tu tipo de mama, tus factores de riesgo, ¿no? Esperemos que algún día la tomosíntesis, incorporar las técnicas que tenemos en función del tipo de mama y de los factores de riesgo a la mujer. Uy, te he perdido, te pierdo. Dije, sí, Miriam, ojalá. Ahora. Bueno, que no se me quede alguna cosa que decirte, se nos ha ido un ratillo. Una paciente, como has dicho, ¿no? Recalcar que si ya has tenido un cáncer de mama previamente, digamos que tienes un poco más de riesgo de tener un segundo cáncer de mama. Sí, la verdad es que cáncer de mama en la otra mama y también de recidiva. Entonces, tenemos que hacer un seguimiento anual. De hecho, nosotros seguimos a todas las pacientes, a las largas supervivientes también, para intentar disminuir o localizar.
Y otra pregunta que nos decían por aquí, si tienes quistes o fibroadenomas, bueno, es algo que son lesiones muy frecuentes, que cuando hacemos una eco con una mujer es raro no ver un quiste, es raro no ver un fibroadenoma, todas las mujeres jóvenes que vienen a hacer ecografía. ¿Esto las predispone a tener más riesgo? ¿Tienen que estar preocupadas estas mujeres por tener este tipo de lesiones benignas? No. De hecho, la aparición, o sea, los quistes mamarios y los fibroadenomas es una cosa que aparece en nuestra mama, pero que es casi como una variación de la normalidad. Es decir, hay una serie de mamas que tienen una cierta predisposición a desarrollar estos fibroadenomas, que lógicamente los encontramos cuando hacemos una prueba porque se asocia a dolor o la aparición de un bulto de manera súbita. Pues estupendo, nosotros hacemos la prueba, nos tiramos, pero cuando ya se ve que está estable, seguirlo. ¿Por qué? Porque no aumenta el riesgo de cáncer de mama. Es decir, tenemos que transmitir tranquilidad y que las pacientes estén tranquilas, y ante eventualidad que aumenta el bulto, el tamaño del bulto o la sintomatología, acudir a nosotros, que estaremos encantados de volver a valorar, pero no aumenta el riesgo de... Como si tienes lunares en la piel, ¿no? O sea, podríamos, digamos, sería un símil parecido. Si tienes lunares, pues bueno, si los lunares están igual, pues es algo benigno, ¿no? Si de repente uno que está un poco raro, tal, pues irías a la consulta, ¿no? A ver si tiene importancia o no tiene importancia. Eso es. Y simplemente con que te lo valore un especialista y te diga que está normal, ya entonces tú te quedarías tranquilo, porque eso no te va a predisponer a tener mayor riesgo de cáncer de mama. Los fibroadenomas es verdad que es otra que antes sí que es verdad que se hacía un seguimiento todos los años, casi como si fuese una paciente que Y hubiese cada seis tenido un meses, cáncer de sí, la verdad que... mama. Y entonces hay que entender que esto es así. De hecho, es transmitir un miedo que no existe, que no es real. Muy bien, Miriam, pues nada, encantada de haber hablado por aquí contigo. Yo creo que nos ha quedado muy claro todo en cuanto a los factores de riesgo. De todas formas, el vídeo lo vamos a colgar y cualquier duda que tengáis por aquí, pues nada, lo podéis comentar luego y nada, lo contestaremos. Miriam, te agradezco muchísimo que estés aquí en nuestro primer directo y nada, pues nos vemos el lunes. Nos vemos mañana. Bueno, muchas gracias.